Hola queridos y queridas estudiantes, les doy la bienvenida a una nueva cápsula sobre educación dramática. Recordemos que la educación dramática puede ser entendida como aquella aplicación de estrategias teatrales para promover aprendizajes de otras áreas del saber. Revisemos algunos elementos a considerar cuando planificamos experiencias de educación dramática. Primero que nada, debemos considerar cuáles son los resultados de aprendizaje que buscamos lograr en nuestros estudiantes. Un siguiente paso sería identificar qué materiales de base podemos usar para poder conducir y guiar un proceso de desarrollo de esos aprendizajes. Sea cual sea este material de base, sea algo que siempre tenga alguna relación importante con la experiencia humana, que logre generar un interés y captar la imaginación de nuestros y nuestras estudiantes, que se relacione con las preocupaciones y los intereses actuales de ellos y ellas. Esto es muy importante, que dé suficiente información, pero que también oculte algunas cosas, de manera de que despierte esa curiosidad por saber un poco más. Que además establezca ciertas expectativas, es decir, que se puedan inferir ciertos roles, que se pueda inferir un cierto pasado, algo que ya ocurrió o algo que va a ocurrir, algún contexto, alguna acción. Y ojalá también que no sea unívoco, es decir, que abra un abanico de múltiples posibilidades de interpretación. Es entonces importante decidir qué roles dentro de esa ficción vamos a ocupar como profesores o profesoras. Sin duda, la estrategia de profesor o profesora en rol es una de las estrategias más valiosas que puede ofrecer la educación dramática. Entre otros motivos, porque nos puede servir para generar interés, es decir, creo que es muy llamativo cuando como profes empezamos también a entrar en el juego junto con nuestros y nuestras estudiantes. Además podemos desde adentro de la ficción podemos ir generando, introduciendo ciertos elementos que puedan generar tensión, que puedan generar más curiosidad. También podemos desafiar pensamientos superficiales que puedan surgir problematizándolos, pero siempre desde dentro de la ficción. Y lo que logra eso es que por estar dentro de la ficción se pueden sentir como un poco más auténticos que si lo decimos como desde fuera, cuestionando por ejemplo la lógica de algo. También nos puede servir para ir desarrollando una narrativa, o sea, cuando de pronto llegamos a como un cierto estancamiento en ese juego de roles, podemos nosotros quizás sugerir líneas de acción que no se hayan ocurrido a nuestros estudiantes. Y también, por supuesto, generar ciertas posibilidades para que el grupo vaya interactuando mucho más, es decir, hacer preguntas más dirigidas, para que quizás quienes no están hablando tanto puedan también sacar su voz, etcétera, etcétera. O sea, se trata de entrar en el juego junto con los y las estudiantes. Winston y Tandy nos sugieren que consideremos siempre cuál es el estatus que tiene ese rol, ¿ya? Entonces, aquí lo categorizan y dan algunos ejemplos de un rol con un estatus alto, con un estatus medio o igual a los estudiantes y con un estatus bajo en relación a los estudiantes. En el estatus alto podemos tener, alguien que esté a cargo, ¿cierto? Tomar el rol de alguien que esté a cargo, alguien que da órdenes o alguien que convoca una reunión, por ejemplo. En el estatus igual puede ser alguien que es parte como de un equipo y discute o realiza sugerencias o también hace alguna advertencia. Y ya en bajo estatus sería alguien que viene de plano a pedir ayuda o consejo, o ya quizás el más bajo de todos, alguien que viene a pedir clemencia. Cuando uno empieza a usar esta estrategia con un grupo y cuando también lo empieza a usar uno personalmente, se recomienda que partamos con un estatus alto, porque es muy similar al estatus que tenemos en el rol de profesores o profesoras. Y por lo tanto no va a ser un cambio tan drástico tanto para nosotras mismas como para los y las estudiantes. Otra decisión bien importante es cuál va a ser o cuáles van a ser los roles que van a ocupar los y las estudiantes. Y en ese sentido, por un lado podemos tener roles de expertos o expertas, en donde los y las estudiantes se posicionan en este rol de conocedores y conocedoras de un tema, ¿ya? Esa es una opción.
También pueden existir roles grupales o roles individuales, ¿ya? Es decir, en general vamos a trabajar con roles más grupales, pero a veces también dentro de ese grupo podemos seleccionar a algunos estudiantes que puedan tener algún rol más protagónico. Otro elemento fundamental, quizás uno de los más cruciales, es el poder generar ciertos momentos de tensión, ¿ya? Y hablamos de tensión y no de conflicto, haciendo quizás la distinción entre una comprensión de un conflicto como algo que ya está desatado, y en cambio la tensión se refiere más como a un cierto equilibrio precario, como algo que va, un conflicto que va a ocurrir, ¿ya? ¿Y por qué esto es tan importante en este tipo de experiencias como dentro de un contexto ficticio y utilizando los juegos de roles? Principalmente porque nos ayudan a generar interés, a generar compromiso emocional y por lo tanto a que todos y todas quieran participar de la experiencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos generar ciertos momentos de tensión? Instalando una pregunta, por supuesto, de qué va a pasar después, incorporando algún tipo de misterio o algún dilema moral interesante a abordar. Pero también hay otros modos de tensión que tienen que ver más con lo estético, que también es interesante poder trabajarlos, ¿ya? Por ejemplo, generar ciertos contrapuntos en el uso del espacio, los sonidos, que por ejemplo se instale a hablar muy bajito porque quizás hay una persona que nos puede escuchar. Entonces eso ya genera también una sensación de tensión. Y también podemos incluir algunos símbolos, algunos elementos simbólicos que tengan algún significado ambiguo, contradictorio, y ahí podemos jugar y utilizar también toda la riqueza del teatro en cómo nosotros escogemos, por ejemplo, quizás los elementos de utilería que vayamos a usar, los elementos de vestuario, todos aquellos elementos que podamos traer a este espacio de juego ficticio finalmente tienen un significado, al igual que en el teatro. Y en eso también podemos jugar para construir mayor tensión. Esto también va a influir en cómo nosotros vamos generando credibilidad, que por supuesto es un elemento muy fundamental para poder entrar en el juego, ¿cierto? Tenemos que poder creer en lo que está pasando, sabiendo que se trata de una ficción, pero dentro de esa ficción tenemos que entrar en el juego, ¿cierto? Entonces es la necesidad, nos dice Prendi Vilitoye, de que los y las estudiantes crean en la ficción que él o la profesora está proponiendo. Se trata de suspender la incredulidad, como dirían Nilans y Gude, y entrar en el mundo imaginario. ¿Qué es lo que hacemos? En el fondo es parte de las convenciones que nosotros adoptamos cuando vamos al teatro y decidimos entrar en creer que ciertos códigos significan ciertas cosas, etc. Lo mismo pasa acá. Pero ¿cómo podemos entonces desarrollar esa credibilidad, ese aspecto tan importante? Una de las formas de colaborar a generar esta credibilidad es a través del uso de la estrategia de profesor o profesora en rol. Porque ¿qué pasa? Que suele suceder que cuando los y las estudiantes ven a su profesor o profesora creyendo, entonces también entran en ese juego de creer, ¿ya? También, por supuesto, darles a los mismos estudiantes roles interesantes que les permitan querer entrar en el juego. También muy relevante es poder construir el contexto imaginario en conjunto, dedicándole un tiempo suficiente para que eso ocurra. No saltar inmediatamente a la situación ficticia, sino que conversar acerca de eso, construirla juntos, mover el mobiliario de la sala, por ejemplo, para representar ese espacio y que en eso colaboren los y las estudiantes, porque ahí también lo que se logra es que ellos y ellas pongan un poco de su imaginación también en eso y entonces logren generar una cierta autoría de esa situación ficticia. Muy importante también es planificar ciertos momentos en donde se pueda negociar y renegociar con el grupo la situación, ¿ya? Entonces ir integrando ciertas nuevas convenciones y asegurarse de que la mayoría y ojalá todos y todas estén dispuestos y dispuestas a entrar en esa convención.
También algo muy valioso para generar credibilidad es darle responsabilidad a los y las estudiantes en decisiones que tengan consecuencias en esa situación ficticia. Pues al tomar esas decisiones, ellos y ellas van nuevamente a generar mayor autoría sobre la ficción. También es interesante el tener una variedad de estrategias, ¿ya? Y que estén bien explicadas y que por supuesto sean relevantes para la situación, de manera de que el interés esté continuamente siendo despertado en nuestras estudiantes. Y también algo bien interesante es tener momentos en donde vayamos como probando la credibilidad de estos y estas estudiantes. Es decir, que por ejemplo, si estamos en una situación en donde introdujimos la convención de que estamos escondidas dentro de un armario imaginario, ¿ya? Que si bien aunque ese armario no exista de verdad, sino que esté en nuestra imaginación, si es que entra, por ejemplo, otro de los estudiantes entra buscándonos, es una prueba a su credibilidad el hecho de que juegue a que no nos ve, a pesar de que estamos ahí, ¿cierto? Que no hay ningún mueble, pero podemos darnos cuenta de que efectivamente está entrando en está creyendo en lo que está sucediendo, si es que también entonces es capaz ese estudiante o esa estudiante de creer que efectivamente estamos encerrados, escondidas dentro de este armario, por poner un ejemplo. Bien. Otra recomendación respecto a la construcción de credibilidad es, por supuesto, siempre hablar positivamente a nuestros y nuestras estudiantes. Esto quiere decir que aceptamos sus propuestas siempre que sea posible. E incluso si es que no es posible aceptar todas sus propuestas, buscar elementos que sean relevantes, que sean potenciales y que nos permitan, por supuesto, ir conduciendo y facilitando un proceso que vaya hacia estos resultados de aprendizaje, o que por lo menos vaya en la mayor medida posible hacia esos resultados de aprendizaje. Por supuesto, siempre dialogando e incorporando también los intereses de nuestros estudiantes. Pero también es importante, por supuesto, que no aceptemos todas las propuestas, porque hay ciertas propuestas que pueden ser, por ejemplo, tener elementos muy violentos, o por ejemplo pueden ser soluciones mágicas que escapan de la lógica de este mundo que estamos construyendo. O también pueden haber ciertas propuestas que puedan prevenir que se incluya a la totalidad del grupo y dejar relegados a algunos estudiantes. Entonces, ese tipo de propuestas hay que tratar de cuestionarlas, y ojalá que sean los y las mismas estudiantes, el mismo grupo, quienes vayan un poco haciendo haciendo el juicio de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, tanto como para poder continuar jugando, ¿ya? Es decir, como todo juego, también existen ciertas reglas que nosotros, como quienes estamos finalmente a cargo del proceso, debemos cautelar que se mantengan. También hay que tener la capacidad de poder detenerse, de cada cierto tiempo poder salir de los roles, poder reflexionar fuera de rol sobre lo que está pasando, poder analizar, poder ver cómo podemos ir contribuyendo a desarrollar más la experiencia. Y otra recomendación, por último, muy importante, es si es que existen problemas específicos de incredulidad. Por ejemplo, un estudiante que no está creyendo, no está queriendo entrar, es importante que podamos lidiar con eso. Y para eso, si es que son eventos o personas aisladas, quizás es bueno poder tener una conversación, quizás posterior, y mientras tanto poder darles algún rol que les permita entrar en el juego. Eso sería lo ideal, y que si vemos que definitivamente no quieren entrar en el juego, entonces por supuesto ofrecer la opción de no participar. También es importante no obligar a participar, y en ese sentido, por supuesto, siempre que mantenga las normas de respeto, y que si no va a participar, entonces que no obstruya la participación de todos los demás. Ahora, si es un problema más ampliado de incredulidad, entonces sería importante detener la situación, la experiencia ficticia, y poder conversar si es que efectivamente esto es algo que nos interesa o no hacer como grupo, y si no, entonces buscar otras, ya sea materiales o temas que sean sí relevantes para ese grupo. Por
último, una importante decisión que debemos tomar dentro de nuestra planificación es cuáles van a ser esos momentos de decisión para los y las estudiantes. Se recomienda darles por lo menos 1 o 2 decisiones claves dentro de la experiencia dramática. Y cuando digo claves, quiero decir que tengan consecuencias, ¿ya? Pero sin embargo también tienen que haber ciertos aspectos que sean no negociables, para que la experiencia pueda tener un cierto foco que, como ya hemos visto, tiene que ver, por supuesto, con los resultados de aprendizaje que queremos tratar de intencionar. Y también con ciertas reglas que son propias del juego, ¿ya? En ese sentido, entra también a tener relevancia nuestra propia autoría como profesores y profesoras. Tiene que haber un balance entre tener ese espacio para el diálogo, para incorporar lo que va surgiendo, pero también que haya, por supuesto, parte de lo que nosotros queremos lograr también ahí presente. Y por último, bueno, el grado de responsabilidad que tendrán los y las estudiantes va siempre, por supuesto, a depender del grupo con el que estamos trabajando, del momento de la experiencia. Probablemente después de ciertas ya práctica con este tipo de metodologías, va a ser posible darles mayor responsabilidad. Pero por supuesto esto es algo que tenemos que evaluar de acuerdo al contexto. Y para finalizar entonces esta cápsula, les dejo con esta frase. Planificar se trata de crear ficciones que le permitan a los y las niñas y niños vislumbrar la posibilidad de ejercer transformaciones en la vida. Esa quizás es una de las riquezas mayores de este tipo de trabajo, el poder evidenciar cómo finalmente, y que es un poco lo que propone Boal, ¿cierto? Desde su propuesta de teatro del oprimido, el poder evidenciar que si los y las estudiantes tienen autoría y agencia dentro de este juego, también pueden tenerlo dentro de sus vidas, o tienen que por lo menos poder buscarlo. Muchas gracias por haber observado esa cápsula, espero que haya sido de su interés y que sea de utilidad para su futura práctica docente. Muchas gracias.